Muy buen día amigos y amigas del mundo, soy Sebastián Carballo y estoy una vez más acá con ustedes para compartir algunas reflexiones interesantes y estoy a su entera disposición para cualquier tipo de pregunta que tengan eh, a lo largo y en el transcurso de este contenido. Hoy vamos a continuar hablando sobre inteligencia emocional, es la segunda parte de este contenido que terminó siendo un poco más largo de lo habitual, entonces opté por hacer dos filmaciones aparte. Entre otros motivos, otra de las cosas que pasó es que la semana pasada me olvidé el cargador en otro lugar y tuve que cortar el contenido. Pero bueno, era muy largo. En fin, vamos a repasar un poco las cuestiones que tratamos la semana pasada. Hablamos de inteligencia emocional y un poco la idea era darle un contexto más fácil, más asimilable para tener algunas pautas a seguir para encontrar esa inteligencia emocional. Cuando hablamos de inteligencia emocional nos referimos a ese, esa forma de administrar lo que estamos sintiendo, nuestras emociones, las emociones que transitamos en lo cotidiano, de una manera más medida, con elegancia, para que no dejar que esa emoción se reprima y no se exprese, y para dejar que también se manifieste de una forma amena, que no sea aquella emoción desbordante, ni que sea el hecho de actuar emocionalizado, que es algo que puede traer, bueno, daños colaterales. Repasando, emociones básicas. Hablamos sobre cuáles son esas emociones básicas que dan inicio como a un gran abanico emocional, porque hay muchísimas emociones que vamos a sentir y me parece que es interesante poder diferenciarlas, discernir con un poco de práctica, de autoobservación, empezar a identificar cuáles son todas esas emociones que habitualmente sentimos y tal vez haya estímulos nuevos que vamos a recibir en donde percibamos que, bueno, lo que yo identificaba como solo sorpresa, no es solo sorpresa. Dentro de la sorpresa hay catalogadas ya muchísimas emociones diferentes, más sutiles, que tienen que ver con matices. Y para poder identificar esos matices, bueno, primero necesitamos conocer cuál es el nombre de esa emoción, entender qué es lo que representa y ser capaces de observar para catalogar y decir, no, en realidad lo que estoy sintiendo ahora es esto y no esto. Emociones básicas. Sorpresa, asco, miedo, alegría, tristeza, ira. En el contenido de la semana pasada fui describiendo cada una de esas emociones. Si quieren saberlo, acá va a estar el link del video para que lo puedan ver. Se me seca la garganta. Cada emoción produce alteraciones fisiológicas visibles. Las emociones que sentimos nos predisponen para actuar de una determinada manera. Podemos decir que la naturaleza de nuestras emociones es la de manifestarse, como un actor necesita de un escenario para expresar su arte. Es debido a este principio que si no les dejamos un lugar para que se manifiesten, bueno, perdemos la administración fluida de las mismas. Sería algo así como perder la capacidad de comunicarnos a través de nuestro lenguaje, a través del habla. Imaginen que ustedes están durante muchos años aislados en una isla, como náufrago, ¿se acuerdan de la película? Sin hablar con nadie. Y mantienen diálogos mentales con ustedes mismos, pero no se comunican verbalmente con otras personas. Imaginen que después vuelven a la civilización y tienen que empezar a comunicarse. Cualquier herramienta que en algún punto nosotros dejamos de utilizar se va perdiendo. Pasan los años y esa capacidad tan fluida de comunicarme a través del lenguaje se va perdiendo.
Cuando nosotros interactuamos con nuestras emociones de esa forma, vamos perdiendo la capacidad de manifestarlas, de dosificarlas, de gerenciar ese impulso que la emoción nos va generando. Como dije antes, cada emoción va produciendo alteraciones fisiológicas. Las emociones tienen una razón de ser. No vamos a catalogarlas como buenas, malas, positivas, negativas. Ya lo hablé la semana pasada. Pero lo más interesante es que me parece lógico entender de que la emoción que yo estoy sintiendo me predispone para actuar de una forma determinada. Y poder utilizar esa energía, finalmente la emoción es una energía que voy a sentir y que voy a canalizar para la acción, necesito, bueno, tener ese conocimiento empírico de cómo canalizar esa energía y de cómo utilizarla. Si no lo hago regularmente porque estoy acostumbrado a tapar mis emociones, a no darles lugar para que se manifiesten, bueno, lo que puede suceder es que cuando me emocionalice por algo, eso explote y mi accionar sea un accionar desmedido, que cuando lo miro, lo miro desde afuera, como hago esa observación, eh, esa autoobservación, en donde es como si fuese una tercera persona mirándome a mí mismo, digo, bueno, ¿por qué reaccioné de esa forma? Es totalmente desmedido, está fuera de contexto. En mis cabales no volvería a actuar así, pero en el momento actúo de esa forma, porque no tengo ese manejo. Vamos entonces con lo que quedó pendiente de la semana pasada. Si no me equivoco, eran las 5 etapas para alcanzar esa inteligencia emocional. Lo primero que necesitamos saber es aprender a reconocer el origen real de la emoción. Las emociones que sentimos tienden a camuflarse y puede que nos hagan sentir que el estímulo externo que estamos sintiendo es el responsable de lo que sentimos, cuando en realidad tal vez esa emoción parta de nosotros. Y casi siempre es así. Las emociones que sentimos tienen que ver con lo que nosotros entendemos, vemos o creemos de nosotros mismos, y no tanto con el estímulo externo que recibimos. Voy a poner un ejemplo, los celos. Todos hemos sentido celos alguna vez. Bueno, ¿qué es lo que pasa con los celos? Es muy probable que el primer pensamiento es: la otra persona hizo algo y yo siento celos por la actitud de mi compañero o compañera o lo que sea. En realidad, si yo empiezo como a desmenuzar esa situación, me voy a dar cuenta de que no fue lo que la otra persona hizo, sino que tuvo que ver con lo que yo siento. Yo tengo tal vez miedo a perder a esa otra persona o miedo a que nuestra relación cambie. Finalmente, la emoción, el origen de esa emoción es mi miedo a estar solo, mi miedo a perder y no la actitud que tuvo la otra persona. Esa actitud simplemente despertó en mí, fue como un gatillo, un disparador sobre algo que yo siento que es miedo a estar solo o es miedo a perder. Es algo natural, todos tenemos ese miedo, es como algo muy primario en la naturaleza humana. A lo que quiero llegar con esto es que cada emoción que vamos a sentir tiene un origen. Si somos capaces de identificar de dónde proviene, es más fácil poder transitar esa emoción, es más fácil poder reutilizar eso que estamos sintiendo para construir algo o para actuar coherentemente con eso que sentimos. Vamos con el siguiente ítem. Identificar el entorno en donde se manifiesta. De la mano de lo que dije antes, reconocer aquellos disparadores que hacen que sintamos esas emociones. Si prestamos atención, vamos a ver que hay como
patrones comunes que se siguen, comunes denominadores en nuestra interacción con nuestro entorno. Y esas situaciones disparan emociones o climas emocionales. Les voy a contar una confidencia. Me pasaba mucho con mi madre cuando yo era mucho más joven y todavía vivía en la casa de mis padres, que había ciertas formas que ella tenía de decirme algo que disparaban en mí un clima emocional totalmente irracional e infantil. Era un niño, pero lo más interesante era que siempre disparaban el mismo clima emocional. Ella tenía una forma de decirme algo o de remarcar mis errores, que yo sabía que eran errores, o sea, yo sabía que claramente había fallado en algo, no necesitaba que me lo dijeran, pero ella tenía una forma de decirlo que despertaba en mí un estado emocional en donde gritaba, me angustiaba, una respuesta infantil, pero no podía evitarlo. A lo que quiero llegar con esto es que si identificamos qué es, bueno, tenemos más posibilidades de en el momento que eso sucede, que se dispara esa emoción, poder atenuarla y poder darle la dimensión que realmente tiene. Porque es muy probable que ese brote emocional desmedido en realidad no sea para tanto. Lo que estamos sintiendo en realidad no es algo desmedido, solo que fuimos generando un condicionamiento, en mi caso, por no saber manifestar mis emociones en aquel momento, que cuando recibía ese estímulo explotaba, sin importar qué. Tal vez era una cuestión algo tan simple, pasa mucho en las relaciones de pareja, en la convivencia, que su compañero o compañera tiene alguna forma de hacer algo que a ustedes les molesta profundamente. Y por no decir en el momento, che, ¿sabes? Esto que estás haciendo me molesta, me irrita. ¿Podés modificarlo? Eh, y por el hecho de no compartir eso y de callarlo y de mirar para otro lado o hacer como que nada sucede, un día, por alguna razón, ese día se levantan medio cruzados o tuvieron una jornada de trabajo complicada y sucede eso y ese es el disparador para una catarata emocional desmedida que no tenía que ver con el hecho de que, qué sé yo, no sé, para los hombres, cuando no bajamos la tapa del inodoro y ahí recibimos una lluvia de reclamos y reproches. Por poner un ejemplo, no digo que siempre sea así. Es interesante identificar cuáles son esos disparadores de la emoción. Tercero, ser consecuente con el clima que la emoción propone. Es muy interesante porque eso es lo que nos ayuda a no tapar la manifestación de esa emoción. Voy a poner otro ejemplo con el miedo, relacionado al miedo. Hace algunas semanas atrás hablé sobre el miedo y sobre lo que para mí representa esa emoción. Es simplemente un llamado de alerta. Cuando siento miedo, todos sentimos miedo, no hay nada de malo en sentirlo. ¿Qué es lo que sucede? Todos los sentidos se agudizan porque algo está por suceder. ¿Cómo sería tapar ese miedo? ¿Cómo sería no ser consecuente con lo que la emoción propone? Por ejemplo, no hacer nada. Siento miedo, no hago nada, me quedo donde estoy. No estoy dejando que la emoción se manifieste. ¿Por qué? Porque la emoción me conduce a la acción. Yo tengo que hacer algo. No hacer nada es hacer algo y no es dejar que la emoción se manifieste. Si cuando yo estoy sintiendo miedo, voy a poner un ejemplo bien concreto. Eh, Como muchos ya saben, a mí me gusta escalar. Cuando escalo, la adrenalina, la altura, hacer algún movimiento que es difícil o que sé que está al límite de mis capacidades, bueno, genera miedo. Si yo me paralizo
tensiono la musculatura. Es normal que cuando uno siente miedo, la respuesta o modificación fisiológica, como compartí, es una descarga de adrenalina fuerte. Esa adrenalina, si no es canalizada, puede producir parálisis. Y esa parálisis va a los músculos y eso va fatigando los músculos. Cuando uno está escalando, no quiere que el cuerpo se fatigue, se tensione, porque va restando la capacidad de movilidad y de actuar. Es por eso que en esos momentos, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo utilizar esa señal de alerta para empezar a actuar con más delicadeza. Los sentidos y las percepciones se agudizan. Entonces yo estoy mucho más consciente en cada detalle para poder encontrar ese estado de flow y actuar y desempeñarme de una forma impecable. Eso es darle, para mí, continuidad y consecuencia a lo que estoy sintiendo. Si yo niego mentalmente, digo, bueno, no tengo que sentir miedo porque nada, esto no pasa nada, yo tengo cuerda, voy a caer y no me va a pasar nada. Eso es negar lo que estoy sintiendo. Estoy tratando de convencerme a mí mismo de que la emoción que estoy sintiendo no es válida y que no está bien que la sienta. Medio absurdo, pero eso sucede. Muchas veces desmerecemos lo que estamos sintiendo y ahí le estamos mandando una señal a nuestro cerebro de que eso que estamos sintiendo está mal. Eso genera una confusión. Y como dije antes, imaginen las emociones como en la película esta de las emociones que son dibujitos, se resienten y dicen, pará, ¿cómo? ¿Me estás restando valor? ¿Cómo que yo no existo en este momento? Y eso genera una contradicción interna que en algún momento se manifiesta y explota. Y bueno, ya vemos a dónde eso nos conduce. Una forma es transitar la emoción que estamos sintiendo, no negarla y utilizar esa energía que sentimos, porque como dije antes, cada emoción genera, es una fuente de energía, canalizarla en algo productivo. ¿Qué es algo productivo? Lo que queremos hacer. Cada uno sabrá. Vamos con lo siguiente. Cuarto, diferenciar las emociones placenteras de las displacenteras. Fíjense que no dije las emociones positivas de las emociones negativas, ni las buenas de las malas, nada. Me parece una categorización, tenemos una tendencia natural como seres humanos a categorizar las cosas. Placentero y displacentero me parece que es una categorización más amplia que, nada, no, nos va a ayudar para entender de ese gran abanico emocional cuáles son las emociones que nos pueden ayudar a construir con más facilidad y cuáles van a necesitar de un poco más de trabajo. Porque aquellas que son displacenteras también son útiles, dependiendo de la situación. Por eso no son ni buenas ni malas. ¿Qué es lo que quería decir con esto? Bueno, me olvidé, me agarró como una laguna, voy a tomar agua. Cuando somos capaces de identificar y de reconocer qué emoción nos es placentera, porque lo que es placentero para mí tal vez no sea placentero para ustedes. ¿Quién sabe? Por eso no voy a decir esta emoción es tal o cual cosa. Pero lo interesante es que cuando lo identificamos, tenemos ese recurso de saber que algunas emociones que estamos transitando vamos a poder transitarlas con mayor facilidad y vamos a encontrar recursos más al alcance de la mano para canalizar la emoción y hay otras que nos van a dar más trabajo. Y no por ese hecho de que nos den más trabajo quiere decir que no se pueda hacer, simplemente que todavía no encontramos la forma de hacerlo. También es algo que me pasó en este proceso de generar esa inteligencia emocional y de querer canalizar mis emociones, que cuando conseguí hacerlo con alguna que otra emoción, me dije a mí mismo, ya está, canalizo todas las emociones, ya la tengo reclara. Y me pasó de estar transitando algunas otras emociones que eran que mi organismo todavía no sabía cómo procesar. Y se producía ese desfasaje en donde yo estaba sintiendo algo, pero
el cuerpo lo manifestaba mucho más tarde, meses después. Es un tema complejo, necesita ser entrenado, como cualquier capacidad física. Imagínense que ustedes quieran empezar a trabajar la flexibilidad. Bueno, ustedes no van a ganar flexibilidad de la noche a la mañana, les va a tomar años, pero una vez que lo consigan, esa flexibilidad lograda, que es una capacidad física que cuesta desarrollar, pero también cuesta perder, va a durar muchos años más si ustedes dejan de entrenarla. Con las emociones sucede algo parecido. Toma mucho tiempo quiere decir que es un trabajo constante en donde uno va puliendo, refinando, pero después ya queda incorporado y después casi que funciona así, en automático. No digo que tenga que ser una respuesta automática, porque siempre va a requerir de nuestro trabajo consciente, pero es con más facilidad. Y vamos a lo último, que es la parte más transformadora. ¿Cómo hago para canalizar mis emociones? Cuando yo digo, bueno, canalícenlas, está, pero ¿cómo se hace? Aprender a transformar esa emoción en una fuente de energía que nos ayuda a construir lo que queremos. La tendencia natural de la emoción es empujarnos a actuar de una forma. Entonces es algo que no tenemos que aprender, sucede solo. ¿Cómo canalizar eso? Bueno, esa es la parte más sutil que tenemos que ir trabajando. Les voy a contar una historia. Se trata de la vida de William Kamwamba. No sé si vieron una película, está súper accesible en muchas plataformas para ver. Es la historia, es basada en una historia real, de un joven innovador, ingeniero, es un autor eh, malauí que ganó fama en su país cuando en el 2002 construyó un aerogenerador para alimentar su aldea, los aparatos eléctricos de su aldea, en la casa de su familia, en Wimbe, usando madera de eucalipto, piezas de una bicicleta vieja y materiales recolectados de un chatarrero que tenía ahí en su aldea. Y es muy interesante lo que van a ver en esa película, porque más allá de este ejemplo, en donde literalmente él consigue crear un artefacto para canalizar, en este caso, el viento y generar con eso una fuente energética, electricidad, energía eólica. Lo interesante es que en ese transcurso, por lo menos lo que muestra la película, él se encuentra con emociones, él empieza a sentir emociones que podríamos decir que son displacenteras y consigue canalizar eso para fortalecer su voluntad, para agudizar su capacidad de foco, para mejorar su creatividad y para encontrar una respuesta en una situación en donde aparentemente no había respuestas o soluciones. En un momento en donde todos daban todo por perdido, la aldea estaba muriendo de hambre, él encontró una forma, en ese momento de mayor desesperación, para tomar todo eso que sentía, esas emociones que por ahí eran displacenteras, y transformar eso en algo sumamente positivo. Y no solo eso, lo más interesante es que él es capaz de contagiar lo que él estaba sintiendo a otras personas, porque lo que él hizo no podía ser hecho por solo una persona, él no podía hacerlo solo. Él tenía que compartir su idea y contagiarla a muchas otras personas en su aldea para poder llevar a cabo algo que estaba velando por un bien común. Y esa es la parte más interesante, a mi entender, de el potencial que las emociones tienen. Las emociones, como dije antes, nos conducen a la acción y en ese proceso de canalización podemos crear ideas y las ideas son imperecederas, las ideas no mueren. Las personas tienen fecha de vencimiento, todos nosotros tenemos, las ideas no. Para cerrar, lo último que voy a decir
encuentren ese estado de flow. El estado de flow es ese momento en donde no estamos pensando, no estamos haciendo el trabajo de pensar racionalmente, simplemente nos concentramos en el aquí y ahora y es como que todas las piezas de un rompecabezas encajan. Cuando esas piezas encajan, todo fluye, es sin esfuerzo. Cuando empezamos a transitar la emoción y realmente entendemos todos los pasos que fui describiendo y conseguimos canalizarla, la sensación es fluir, es hacer las cosas sin esfuerzo. Es como si todo fuese dándose de la manera correcta en el momento adecuado, para que lo tengan presente a la hora de empezar a ejercitar, administrar las emociones. ¿Cómo van a saber cuándo están haciéndolo bien? Porque la sensación va a ser fluir, no va a ser estar haciendo fuerza, no es ir cuesta arriba, todo lo contrario, es fluir, es sin esfuerzo. Para poder llegar a eso, bueno, tenemos que entrenar un montón. Estamos en ese proceso. Espero que les haya gustado el contenido. Si les gustó, denle like. Si no lo han hecho, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima semana.